Bendiciones, mis amados, amados de San José, amados por María y Jesús. Vamos a comenzar con una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, porque nos has permitido llegar hasta aquí, porque nos has permitido abrazar este proceso de consagración, perseverar en él hasta ahora y adelantar en virtud todo aquello a lo que tú nos has llamado. Te pedimos, Señor, que dispongas nuestra alma verdaderamente con la docilidad, con la obediencia, la humildad, todas aquellas virtudes que necesitamos para crecer en plenitud como San José, quien quiere ser para nosotros compañero de camino, pero sobre todo intercesor ante ti, modelo y ejemplo. Quiere ser para nosotros aliado. Gracias, Señor. Gracias porque gran favor nos has hecho al llamarnos a este proceso. Te amamos, Jesús. Te amamos y queremos amarte aún más. Como San José y la Virgen María. Bendito seas, Señor. Cubre con tu sangre preciosa todos estos encuentros, cada una de nuestras prácticas de fe, cada una de nuestras necesidades, cada uno de nuestros anhelos, cada uno de nuestros pasos. Cubre todo con tu sangre preciosa, Señor, con tu sangre de amor, con aquel precio alto que has pagado por nosotros. En este mes que comienza, en este mes donde vamos a vivir cosas profundas contigo, te pedimos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a hacerlo todo para tu mayor gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hemos llegado a la segunda parte. Qué emoción me da. No saben lo mucho que había estado esperando este momento. Desde que iniciamos la preparación, o sea, hace un año, que mi esposo y yo tuvimos la oportunidad de vivirla en nuestro propio hogar y nuestros corazones, hemos querido traer esta metodología, esta manera nueva de aprender a amar. Y ya vamos a ver por qué digo eso. A estas consagraciones, a las almas que Dios nos pone delante. Hemos estado en un camino y el camino ha sido hacia la plenitud, entendida la plenitud como la unión con Dios, entendida la plenitud no como la ausencia de males, sino la garantía de que en Dios nada nos puede robar la paz, porque Él es el Todopoderoso, el Príncipe de la paz. La garantía de que cualquier dificultad en el camino material o espiritual tendrá respuesta en su amor. La plenitud entendida como el camino verdadero a través del cual nosotros podemos encontrar realización, no simplemente felicidad momentánea. Miren, es muy curioso porque yo estaba leyendo, cuando estaba formándome en este tema, yo estaba leyendo de varios psicólogos qué significa la plenitud, y psicólogos muy reconocidos. Entonces dicen algo como esto: el camino a la plenitud no es igual para todos. Y yo me quedo como pensando, y yo, bueno, entonces ¿dónde quedan las palabras del Evangelio? Porque Cristo nos da un mandamiento, pero detrás de ese mandamiento, el mandamiento sobre todo mandamiento, ¿saben cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo.
yo, si escucho esto de Jesús, debo salir presuroso a hacerlo. Porque si Él lo dice, Él que es el verbo encarnado y que de su boca salga palabra, siendo Él el verbo, eso para mí es respuesta. O sea, yo no necesito la palabra de nadie más. Esa es la palabra sobre toda palabra. Y resulta que en el camino nos damos cuenta de que no era como yo pensaba, de que el camino hacia la plenitud sí es uno, y Jesús ya nos lo dio. Entonces todos coinciden en lo mismo, en una relativización de la plenitud, o cómo relativizar la felicidad, que es algo relativo, que para usted es una cosa, para mí es otra y para el otro es otra. O sea, no nos ponemos de acuerdo. Algo que sea universal, que tanto aplique para usted como para mí, como para el compañero. Y resulta que eso sí es posible, y eso sí existe, y eso ya está inventado, como para que vengan a decir que no, y que no hay manera de alcanzar la plenitud todos por un mismo camino. ¿Sabe cuál es el camino? El amor. El amor de quien se reconoce tan amado y en consecuencia quiere dar ese amor que ha recibido. Eso ahí funciona. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Si se acuerdan de las etapas del ministerio de Jesús, yo les mencionaba. La primera parte fueron milagros, o sea, Él puso el amor en obras y dio un resultado que no era, porque la gente no se convertía. Es decir, la gente no tenía la capacidad para amar a Dios sobre todas las cosas. Les hacían el milagro y salían y se iban. Volvían y se enfermaban y volvían a llegar. Y así, como en ese jueguito. El mismo juego que nosotros jugamos con Dios. Te busco cuando te necesito y cuando no me alejo. Y vuelve el Dios bombero, vuelve el Dios mecánico, vuelve el Dios apaga incendios y hace el milagro y nosotros nos desaparecemos. Jesús se dio cuenta rápidamente. ¿Ustedes creen que Él era tonto? No, hombre. Se dio cuenta rápidamente y dijo, esto requiere más. Entonces pasó a la predicación. Primera parte de su evangelización o de su predicación fue la obra del milagro. Luego, la segunda parte fue la predicación como tal en su palabra bendita, su enseñanza. ¿Y qué quería Él con todo esto? Que nosotros pudiéramos tener la capacidad de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como mí mismo. Y tercera parte del ministerio de nuestro Señor, formar a los apóstoles. Él decía, ya va a ser pronto mi hora, estos se van a quedar sin quien les predique, voy a enseñarles a estos cómo se hace. Y no siendo suficiente con eso, porque ni en ellos había unidad, ni en ellos había concordia, ni en ellos había plenitud, ni en ellos había amor, ni en ellos había nada de eso, dijo, no, el último recurso, mi propia vida. La doy toda por amor, para que esta tierra que he creado, para que pueda planificar al hombre, sea camino a través de la cual el mismo hombre pueda llegar a mí. Yo digo, qué exagerado lo del amor de Cristo, qué exagerado. Como quien dice, nos mandó un misil, los milagros, no sirvió. Nos mandó otro misil, su palabra, no sirvió. Nos mandó otro misil, otros que fueran en su nombre, tampoco sirvió. Ahora Él se hace misil y se lanza. A ver si nuestros corazones se abren. Hemos señalado camino de plenitud como el camino que el Señor nos ha mostrado. Y todos tendremos que llegar a la cruz
pasar por la cruz, pero no quedarnos allí. Seguir avanzando, porque Cristo no se quedó en la cruz. Avanzar más allá. ¿Qué hay después de la cruz? ¿Qué hay después de la muerte? La esperanza. Y me parece lo más divino que nosotros en el corazón, unidos con la Santa Iglesia, estemos en este año de jubileo de la esperanza. Para eso es esta peregrinación hacia la plenitud, peregrinos de esperanza. Y yo me ponía a observar y yo decía, el Señor sí, Ave María, es perfecto en todas sus obras. Nosotros ni pensábamos que esto iba a coincidir de esta manera. La plenitud, lo que te trae, ese camino de plenitud, lo que te trae es una esperanza nueva. De que se puede, por medios distintos, porque es que los medios que has usado hasta ahora son insuficientes para tu felicidad, tu plenitud. ¿Cómo lo sabes? Porque estás aquí. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Darte sed de una verdad nueva, mostrarte que tú estás hecho para algo más y que los medios que has usado son insuficientes. Los medios que has usado para ser abundante, que han sido la soberbia, y por ello has caído en nueva era, en cuanto chamanismo, en cuanto riego, en cuanto bebedizo, sin darte cuenta que Dios no quiere dártelo todo. Como en la cruz, Dios quiere darse Él mismo, que es el dueño de toda abundancia. Es que Él no se va por lo poco, Él no se va por lo pequeño. No. Él da conforme lo que Él mismo es. Él no sabe dar poco. ¿Qué hemos hecho hasta aquí? Darles sed. Purificar primero el entendimiento. Purificar el entendimiento, ¿qué significa? Conocer la verdad. ¿Y cuál es esa verdad aplicada a mi vida? Será la segunda parte de esta preparación para la consagración. Si hemos purificado el entendimiento, ¿dónde queda la purificación de la voluntad y de la memoria? Porque si no trabajamos las tres potencias que ya conocimos, no profundizamos en sus descripciones y sus operaciones en el alma, pero sí sabemos que todo lo bueno y todo lo malo entra por ahí, por las tres potencias. Necesitamos purificar esas potencias. Bueno, listo. Empezamos purificando la del entendimiento. ¿Cuándo terminará de purificarse? Cuando lleguemos al cielo. Cuando todo lo veamos según tal cual es, según los mismos ojos de Dios. La purificación del entendimiento. Ya la vivimos en estas charlas profundas, porque si a ustedes les quedó sed en el corazón después de estas charlas, quédese y viva lo que sigue, que quizás es lo que usted está buscando y ha estado necesitando toda su vida. Como trabajar una potencia y la otra no, equivale como a hacer músculos y ejercicios en este brazo. Entonces se pone una cosa así, se llama hipertrofia, entonces se forma así un musculote grande y este todo chiquitico, eso nos dejaría deformes. Por eso es necesario purificar no solo el entendimiento, para que nos crezca este músculo y nos haga fuertes, sino la memoria. Hablándolo pues de una forma muy práctica, ¿cierto? De fortalecer como la purificación, llevar a cabo la purificación en todas las potencias del alma y también la memoria. Hagan de cuenta que ustedes hacen ejercicio en una pierna y en la otra no. Por eso es incompleto dejar solo en el entendimiento y solo en el conocimiento. Miren, yo amo este libro y lo amo profundamente. Pero ¿saben qué me he dado cuenta? Porque nosotros hemos usado varios métodos para consagrar a San José, para consagrarnos nosotros y para llevar a otros a la consagración. Entonces, primero usamos el librito morado, se los voy a mostrar. Y de hecho, San José, el humilde carpintero de Nazaret, este libro fue escrito por el padre Agustín del Divino Corazón, el que queda por allá por el santuario de San José. Y es una belleza. Y yo decía,
Pero saben, en el corazón yo decía, pero debe haber algo más. Porque cuando uno hace esta consagración, muchas cosas en la vida de uno siguen igual. O sea, como que no hay un cambio. Y muchas cosas sí mejoran, pero no al nivel de una plenitud, de una unión con Dios. Entonces yo leí este libro y es consuelo y bálsamo para mi alma, porque las chilladas que yo me he metido leyendo este libro, eso no tiene precedente. Este libro lo vende la Madre Maritza, por eso nosotros no lo vendemos. O sea, todo lo que ella necesite, nosotros le ayudamos a conseguirlo para que ella lo venda, porque ella vive de la caridad, como ya hemos dicho. Entonces, yo haciendo la preparación para la consagración a San José de este libro, yo decía, pero debe haber algo más. Debe haber algo más. Porque como que acá baja el corazón, pero como que no hay un cambio. Y resulta que no se están moviendo las potencias hacia Dios. Se inclinan con el sentimiento y se quedan en el deseo. No alcanzan a llegar a la acción. Yo decía, debe haber algo más, debe haber algo más. En ese tiempo que estábamos en las preparaciones para la consagración, imagínense que apareció este libro. Nos llegó a Colombia y Paulinas lo imprimió. Este libro, escrito por el padre Donald Calloway, también tiene una manera muy particular de hacer la preparación. Es por días, como lo hace porque esos son días, una meditación diaria, el Rosario de San José de forma diaria, y nos lleva también a una oración. Y la letanía de San José son como 4 pasos, esto. O sea, uno esta preparación la hace, no son charlas como lo que nosotros hacemos, esta preparación usted la hace en 30 minutos todos los días. Por el contrario, esta también es días, y en la parte al final de cada día nos está entregando, miren, yo les muestro, nos está entregando Josefología pura, porque este es un tratado de Josefología, es decir, ¿quién es San José en la historia de la salvación? ¿Quién es San José visto desde Dios? Eso es Josefología. ¿Quién es San José verdaderamente? Y este libro es preciosísimo en doctrina. Entonces yo decía, este libro, qué hermosura, y es respuesta a la sed que nosotros tenemos de conocer a San José acá. Pero yo digo, sigue faltándome la otra parte. Algo que sea capaz de mover la voluntad y de sanar la memoria, de sanar mi vida completamente. Y Dios, para sanar nuestra vida y nuestros corazones, se vale de nuestra historia. No se la salta. No es como si esto fuera un charquito, entonces Él pasa al otro lado como sin tocar esto acá. No, Él se mete allá a ver qué hay allá. Ahí sucede una verdadera transformación. Cuando ustedes, viendo realmente quiénes son de cara a Dios, eso fue lo que hicimos en cada uno de los anhelos, ver de cara a Dios quién es cada uno de nosotros y ver que nuestros deseos de felicidad y de plenitud son genuinos, pero a la vez Él los quiere dignificar a la altura de la cruz. Porque si no creces hasta esta altura, te quedaste simplemente en palotes, como dice mi mamá. Se nos fue en palotes. Es decir, fue vano. Si tus anhelos no crecen a la altura de los anhelos que Dios tiene para ti, te va a seguir faltando algo. Entonces, cada consagración, por eso yo decía, ¿cómo enamoramos a estos? Y nosotros cada consagración, que cuando la vamos a preparar, que la preparamos desde un año antes, empezamos a pensar cómo los enamoramos de San José, cómo los enamoramos del Señor. Porque sin duda, si tú ves a San José como un aliado y como respuesta a tus necesidades, tú te vas a querer quedar para ver qué más hay. Primero lo harás por interés, pero eso no importa, el Señor lo entiende. Por interés hemos llegado todos aquí. Interés de que me sanes, interés de que me bendigas, interés de que me quites esta herida que yo tengo en el corazón y este dolor, interés de que me puedas ayudar en mi parte económica, interés.
todos hemos llegado aquí con esa genuina manera de abordar a Dios. Y a Él eso no le molesta y no se sorprende y no nos desecha y no nos dice interesados. Él no nos dice de esa manera. ¿Cuándo sí está mal? Cuando ustedes, Dios colma sus deseos, sus necesidades, siguen viviendo la vida como si no hubiera pasado nadie. Recuerden en ese momento y que el Espíritu Santo les traiga la memoria. Van a ser como aquellos que a los que Cristo les hizo los milagros y se fueron. Entonces yo digo, debe haber algo más. A esta gente va a haber que llenarla de una sed, mostrarle la sed verdadera que ellos tienen. Y la sed verdadera es que ellos han nacido para amar y ser amados. Palabras del Evangelio. Por favor, ese es el texto de esta charla. Me lo ponen acá abajito, por favor. Cuando Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Como yo os he amado. Y Él pone su misma medida, porque es la medida de la plenitud, donde todo está colmado, donde está rebosante y donde no solo basta, sino que abunda y se sobrepasa a sí mismo. El amor tan grande que el Señor nos tiene. Lo supera todo, lo llena todo, lo colma todo. Todo lo posee y todo lo quiere dar. Entonces hemos creído que el camino hacia la plenitud es tener más y más y más. Plenitud, tengo este carro, quiero otro. Ahí voy a ser pleno. No. Equivocadísimos estamos cuando pensamos eso. Yo vivo en este apartamento, quiero vivir en otro mejor. Y no estoy diciendo que esté mal uno querer superarse a sí mismo. Lo que estoy aquí planteando es las razones por las cuales nosotros hacemos lo que hacemos. Si es simplemente por un deseo profundo de llenar y llenar como si fuésemos un hueco sin fondo. El camino hacia la plenitud, ¿saben cuál es? No es echarle más. Es ir a lo profundo del corazón y ver qué hay allí. El camino profundo hacia la plenitud aborda nuestros verdaderos deseos y motivaciones. ¿A mí qué me motiva para desear esto? No se va a colmar el deseo en sí, sino que se va a la motivación y a la razón. Lo que veíamos en el Catecismo de la Iglesia Católica. Objeto, intención y circunstancia. Yo quiero un carro. Es el objeto. ¿Para qué? Y les digo porque nosotros estamos en ese proceso, nosotros no tenemos vehículo. Y para nosotros también ha sido un discernir todo. Dónde vivimos, por qué vivimos, cómo vivimos, lo que tenemos para nuestra subsistencia, de dónde viene. Todo ha sido un discernirlo. Y San José nos ha acompañado en todo. Entonces, yo le decía al Señor, porque hace días uno piensa, listo, ya tenemos la casita, el apartamento, tener el carro porque queremos otros bebés, eso facilita mucho el transporte por comodidad, para poder ir a hacer el apostolado más fácil. Con las peripecias que yo voy a los hogares, solamente las conocen quienes nos acompañan. Con las dificultades que vamos a hacer una obra y otra, solo el Señor las conoce. Entonces yo decía, para hacer más fácil y poder llegar a más. Decía yo, el objeto, quiero un carro y la intención es esta. Y en el corazón, yo le decía a mi esposo, porque fuimos al concesionario, hace como 20 días, fuimos al concesionario, entonces allá, cuando estuvimos en el concesionario, yo le decía a mi esposo, no, salimos de allá muy callados, como que listo, sí, ese es el carro que creemos que necesitamos. Y salimos en un silencio. Y cuando veníamos para la casa, no dijimos nada, ni sí, ni no, ni barato, ni caro, ni nada. Cuando llegamos a la casa, llega mi esposo y me pregunta, amor, ¿y qué piensas? Yo pienso que no es el momento de adquirir un vehículo.
Y me queda mirando y me dice, estoy de acuerdo. Y uno dice, si la plenitud fuera esa, entonces desboquémonos y vamos a comprar ese carro. No, es muy hermoso. Dios da respuesta y nos pone a vivir en una sintonía completamente diferente. A hacer lo que tenemos que hacer por las razones correctas. Eso sí es camino de realización. Eso sí es, no es tener por tener. Para mí nunca ha sido importante un estatus, bueno, al menos ahora en la fe, no ha sido importante un estatus social, económico, no hombre, no. Pero yo sí pienso, definitivamente el Señor nos quiere plenos. Y uno ver y ser capaz de distinguir, ser capaz de discernir, esto es lo que necesito para mi vida, vivir con sobriedad, lo que hablábamos. Vivir con sobriedad. Vivir con sobriedad, eso solo nos lo da el camino de la plenitud. Miren qué tan distinto a lo que nos dice el mundo. Vivir con sobreabundancia de cosas, eso es plenitud. No, vivir con sobriedad. Pensamientos, palabras y obras, vivir con sobriedad. Bueno, Sandra, pero todo eso suena muy bonito, pero entonces, ¿cómo hacemos eso en nuestra vida? Eso es de lo que se trata esta segunda parte. Cada uno de nosotros, y por eso el último anhelo fue el anhelo de... ¿Cuál fue el último anhelo? Escriban por acá, si de pronto saben, se acuerdan. ¿Cuál fue el último anhelo? El anhelo de comunión. Que yo quiero ser reconocido y quiero reconocer al otro. Quiero ser conocido a profundidad y quiero conocer al otro a profundidad. Para poder amarle, servirle y adorar a Dios verdaderamente con la obediencia al amor que me ha llamado. Tan así es que cuando vamos a comulgar, el Señor nos dice, si alguien en este banquete y en este ofertorio tiene algo contra su hermano, vaya, lo soluciona y luego viene y me trae la ofrenda. La ofrenda del altar en la Eucaristía, la ofrenda que es Cristo mismo, ofrenda sobre toda ofrenda que recibe todo lo que somos. Y Él dice, vaya y lo soluciona, poniéndose Él de último. Eso sí es amor. Abnegación. Abnegación. Entonces, esas son las virtudes en las cuales va a girar esta segunda parte. Aquellas que tienen que ver con la humildad, humildad como sobriedad y abnegación. Porque entre más pequeños, más grande Dios en nosotros. Vean, aquí nos llega todo tipo de consultas. Como ustedes saben, los acompañamientos espirituales que nosotros orientamos son prácticamente diarios. Solo cuando estamos en consagración se hace uno a la semana, porque no me da para más, ¿cierto? De tanto trabajo que esto implica. Y en estos años, ¿cuántos años llevo haciendo acompañamientos permanentes? O sea, todos los días. Póngale 3 años. 3 años de lunes a viernes. Todos los días haciendo acompañamientos. Escuchando las almas, orientándolas, vaya allá, porque yo no me quedo con las almas. ¿Qué hacemos con los acompañamientos? Decirle, vaya donde este sacerdote, vaya a este proceso, haga esto, haga aquello, y discierna a la luz de los sacramentos esto que yo le estoy diciendo. Los sometemos a todos a un proceso. Eso es un acompañamiento. Hacia allá llega el acompañamiento. No solo que ustedes se desahoguen, sino que encuentren una respuesta. ¿Cómo les parece que en este proceso yo me he dado cuenta? Y raros son, contaditos en los dedos de la mano. Mejor dicho, me caben aquí, me sobran dedos. Las almas que llegan diciéndome, vea, yo tengo necesidades materiales, porque sí las he tenido. Almas que llegan así. Yo tengo necesidades materiales, no tengo trabajo, estoy enferma, pero ¿sabe qué? Yo creo que mi necesidad más urgente es la necesidad de Dios. Yo me enternezco cuando escucho esto,
porque me ha pasado, como les digo, en esta mano me caben y me sobran dedos, o sea, muy escasamente. Y como les vengo diciendo, han sido miles de personas, porque si estamos hablando de 3 años y acompañamientos en la mañana o en la mañana y en la noche, el número 1000 ya pasó por ahí. Y yo digo, Dios mío, ¿por qué las almas no se percatan? Y son almas con procesos espirituales, es decir, no están nuevos en las conversiones, hacen parte de comunidades, pero quieren llegar con una respuesta a una situación moral. Es decir, me está pasando esto con mi esposo, me está pasando esto con mi hijo, y yo no estoy diciendo que eso esté mal, eso hay que hablarlo y hay que preguntarlo, pero eso no debe ser lo más importante. Pero yo digo para mis adentros, ¿por qué las almas no lo perciben? Que si ellas se acercaran a Dios, sus dificultades y sus dudas, todas se disiparían, todo sería más claro. Entonces mi director espiritual me daba la respuesta y me decía, porque las almas buscan una conversión moral. ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? No una conversión espiritual. ¿Y en qué se fundamenta la conversión espiritual? ¿Qué da la mayor gloria a Dios? ¿Qué me facilita a mí en amarlo a Él? ¿Qué me facilita a mí vivir en su orden? ¿Qué me facilita a mí la unión con Él? ¿Cuáles son esos medios que Dios me ha dispuesto para que yo viva en la verdad? ¿Cómo les parece entonces que las almas tendemos más a buscar una conversión moral, es decir, hacer lo que hacemos mal, dejarlo de hacer, pero nos falta la otra parte? ¿Por qué? ¿Porque es malo? ¿Por qué más? Porque Dios merece ser amado sobre todas las cosas. Porque Jesús nos ha mandado a esto, a amarlo a Él, amar a Dios sobre todas las cosas. No es para que yo sea mejor persona. Sin embargo, en el proceso seré mejor persona, pero ese no es un fin. Amarlo a Él sobre todas las cosas es la garantía que necesitamos. Nos pone aquí, a la altura de la cruz. ¿Por qué llegó Cristo a la cruz? Por amor al Padre y en consecuencia amor a todos nosotros. Vivir de esa manera nos pone en una sintonía completamente diferente. Por lo que nosotros vamos entonces a iniciar un proceso. Aquí empiezo a describir el proceso entonces como tal. Vamos a pasar por nuestras motivaciones y nuestros anhelos, nuestros deseos. Eso ya lo hicimos. Ahora lo vamos a llevar a la vida real. Y vamos a ir a las experiencias pasadas. Vamos a vivir entonces esas 3 etapas de la unión con Dios: purificación, iluminación y unión. Las vamos a vivir en este proceso, en este mes. ¿De qué se trata? Cada uno va a identificar cuál es su vocación. Y su vocación le va a dar una dirección. Eso es lo que da una vocación. Una vocación nos pone en una ruta, en una dirección. ¿La dirección hacia dónde? Hacia Dios. La vocación es un llamado. ¿Quién nos llama? Dios. Dios me llama a mí. ¿A qué me llama? A algo en concreto. A que sea esposa, a que sea madre, a que sea apóstol, pero también a que sea discípula. No basta solo con las 3 primeras. No basta que yo tenga misión hacia afuera, sino que yo me permita también en el interior vivir una formación, es decir, ser orientada. Mi alma también tiene anhelo de eso, no solo de dar, sino de recibir. La vocación me da una dirección en la vida. Y muchos de ustedes vienen con estas dudas y por esto se orienta de esta manera. Muchos de ustedes vienen con estas dudas y es que no saben cómo vivir una dificultad que tienen con sus hijos.
con su esposo, una dificultad que tienen con sus papás, con sus hermanos. Y aquí esto es lo más sensible del corazón humano. El anhelo de comunión que tenemos cuando se deforma, cuando se desvirtúa y cuando nos lleva a vivir todo lo contrario a la paz, que es la guerra constante con aquellos a quienes amamos. Aquí también hay personas que necesitan trabajo, que necesitan solucionar económicamente sus asuntos, pero yo les aseguro una cosa. Quizá Dios está permitiendo momentos de silencio en la vida económica, en la vida espiritual, que tiene que ver con lo laboral, porque quiere hablarnos al corazón y quiere poner orden en nuestras vidas. Quiere poner orden. Y nosotros nunca lo hemos visto de esa manera, o quizás sí lo hemos visto, pero no hemos sabido cómo abordarlo. ¿Yo cómo puedo ser mejor papá, mejor mamá? ¿Cuáles son esos errores que yo he cometido como mamá, como papá? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos errores que yo he cometido como esposa, como esposo? ¿Y cómo puedo repararlos? Lo que decíamos en una de las primeras charlas, tenemos dos maneras de hacer las cosas, hacerlas bien o hacerlas dos veces, ¿cierto? Ese camino de reparación es necesario hacerlo si queremos un orden. La justicia ha sido vulnerada, necesita enmendarse. Dar a Dios lo que le pertenece en esta vocación específica que yo tengo. Entonces, Sandra, yo no sé cómo hacer con mi hijo, porque es que mi hijo es muy rebelde, porque es que, bueno, vamos a detenernos. Sandra, es que estoy en un proceso, es que mi esposo me abandonó, es que mi esposo se fue de la casa, es que mi esposo me fue infiel, es que tengo una enfermedad, no sé cómo abordar esto, me está costando. Para todas las situaciones humanas vamos a tener un espacio. En los mensajes decían, ¿y por qué siempre hablan de los casados? Las personas que tienen esposo, esposa, ¿por qué no hablan de los solteros? Aquí vamos a tener espacio también para las personas que están buscando una vocación. Las personas que están buscando una vocación. Un discernir esa vocación. Si es quedarme con el Señor solamente, si es tener un esposo o si es una vida religiosa. Y yo decía, es necesario que las personas aborden sus realidades, aquello que les implica y que les está exigiendo una conversión moral, porque se sienten llamados primero a la conversión moral y mucho después a la conversión espiritual. Es necesario que se aborde desde la realidad de cada uno. Entonces aquí el camino va a ser el mismo para todos, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. En ese camino yo voy a fortalecer la voluntad, es decir, me voy a vencer a mí mismo en aquello que me cuesta. Usando básicamente las virtudes de la humildad, sobre todo la sobriedad y la abnegación. En este camino, si ustedes recuerdan, nosotros decíamos, abnegación es posponerme, yo dejarme al último, yo dejarme de últimas y que Dios sea primero, que los demás sean primero y luego yo. En el orden del mandamiento, ese es el orden. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. No me pone debajo del prójimo, me pone al lado, pero primero pone al prójimo. ¿Cómo hacer eso? Bueno, lo vamos a hacer a la luz de nuestras vocaciones. Esposas, padres, hijos, principalmente. Y personas, y en esposos diremos también quienes están discerniendo vocación. Sandra, ¿y entonces cómo vamos a hacer eso? Se les mandó un calendario, un programa, un cronograma el día de anoche, de ayer, en la noche. Y se marcan unas charlas. Las charlas son poquitas.
son 5. Aquí también aprovecho para decirles, ¿ustedes saben por qué son tan largas las charlas que damos? Pónganse ustedes en mi lugar. A la hora que me toca levantarme para poder dar una charla de 1 hora y media, de 1 hora y 40, de 1 hora y 15, de 1 hora y 20. ¿Cuánto me toca estudiar para prepararla? No crean que esto es cómodo y que aquí pues pararse uno frente a la cámara y hablar es lo más cómodo. Incluso contar infidencias mías. ¿Por qué se hace? Tiene diferentes razones. Purificar el entendimiento es necesario para iniciar cualquier proceso. Usted saber por qué lo está haciendo. Primero, para darles sed de la verdad, de su verdad con respecto a Dios, cómo Dios te ve y para qué te ha creado. Lo segundo, lo que decíamos, yo fortalezco entonces este músculo y este. Ahí fortalecimos el músculo de la voluntad. Sin que lo supieran, ese fue uno de los propósitos. Centrarles la atención. Centrarles la atención. Y uno los escucha, porque varios me dijeron, ¿por qué las charlas tan largas? Hay 4 personas me dijeron eso. Pues yo sé que son más las que lo piensan. Esa es la razón. Centrar la atención. Centrar la atención en algo diferente de ti. Reparar todas las veces que te has sentado en tu celular, que te has dedicado tus oídos, tus ojos a algo impropio. Aprovechen a reparar. Si yo les decía esto antes de lo que vamos a vivir, no me lo iban a entender. Primero se necesitaba el orden de los anhelos para poder llegar hasta aquí. Reparar lo mal andado. ¿Cuántas veces te has sentado, los que tienen ese vicio, a ver pornografía y nunca ha sido suficiente? ¿Cuántas veces te has sentado a ver una novela y nunca ha sido suficiente? Esos capítulos que son como 300 o 400 capítulos de 1 hora cada uno. Y ahí no ha sido mucho. ¿Cuántas veces te has sentado a tener conversaciones por teléfono, fomentando chismes, murmurando, faltando a la caridad con el otro? ¿Cuántas horas has gastado en el mundo? Aquí, a estos procesos, llegamos a centrarles la atención en lo verdaderamente importante, en el misterio de Cristo. Sacarlos del mundo implica que inviertan tiempo en otra cosa, porque el mismo tiempo lo van a tener. Si no se usa en el bien, se va a usar en el mal. Entonces, Sandra, es que muchas personas no quieren continuar porque es que esas charlas tan largas. Bendito sea Dios. Yo personalmente les digo, yo no conozco otro modo, sino es fortaleciendo la voluntad, haciéndonos violencia, intentando aprender y comprender algo que trae verdadero fruto para nuestras almas. Yo no conozco otra manera. Aquí han reparado por todas esas películas que han visto que no han sido para la gloria de Dios. Y una película, muchas de ellas, duran más de 1 hora 15, 1 hora 20, 2 horas, 2 horas y media. Esas películas que tienen que ver con brujería, con hechicería, como Harry Potter, por ejemplo. Y hay muchos aficionados. Sandra, ¿para qué tanto libro? ¿Cuántos libros te has leído que no son para la gloria de Dios? Vean, yo era la primera. A mí me encantaba Juego de Tronos y 50 sombras de yo no sé quién, que ya hasta se me olvidó el nombre. Yo era asidua lectora y sigo siéndolo, pero ahora para la gloria de Dios. Todo lo que hay que reparar se hace acá o se hace en el purgatorio yéndote muy bien. Yo prefiero reparar acá. ¿Ustedes creen que Dios va a dejar inerme ahí lo que eso le ha hecho a tu alma, todo el tiempo que has invertido para el mundo, con una consecuencia negativa, creándote un vicio, poniéndote una cadena?
Eso hay que repararlo. ¿Cómo hacemos méritos para la liberación? Con la reparación. Ahí hacemos méritos para la liberación. Queremos ser liberados, pero quiero una consagración express de 5 minutos los audios. Tranquilos que van a tener sus audios de 5 minutos. Desde el 9 de febrero hasta el 13 de marzo van a tener audios corticos. Ya mis charlas ya irán bajando porque ustedes necesitan ir escuchando otra voz, la voz de Dios. Vamos a aprender aquí cómo se hace eso, a la luz de nuestra vocación. ¿Y cuáles son esas armas y esas herramientas que el Señor nos proporciona? ¿Cuáles son esas armas que el Señor nos brinda para poder hacer esto posible? En la peregrinación, de antemano les anuncio, ustedes ya sabrán que la peregrinación es el 15 de febrero, deben inscribirse, les vamos a dejar el enlace también acá abajo. Inscribirse es necesario. Vayan a ir en vehículo privado, en particular, es necesario empezar con la inscripción. Quien no ha visto la charla de la peregrinación, por favor, véala con paciencia y repare, aproveche para reparar. Aproveche para reparar, pues no renegando. Ay, pero es que como son esas charlas de largas. Tranquilos que son largas para ustedes, pero sobre todo para mí que me toca una charla. Vean, es impresionante. Dios se vale de muchas cosas y este proceso es principalmente para mí, para mi alma. Una de las charlas, no recuerdo cuál fue, me tocó prepararla 10 horas. 10 horas para yo dar una charla de 1 hora 15. Prepararla 10 horas, porque mi alma, mi corazón, acá yo lo entendí, yo decía, pero ¿por qué esto no me baja el corazón? ¿Cómo preparo yo la charla? Con oración, con ayuno, con vigilias, con adoración al Santísimo, con sacramento, con confesión. Me tocó irme a confesar porque yo no entendía. Yo, Señor, porque yo no entiendo cómo aplica esto a mi realidad. Tranquilos que el proceso es tanto para allá como para acá. Pero la vida de fe es esto. Y si usted está buscando una cosa laxa, este no fue el lado. Entonces apague de una vez y busque una consagración de 5 minutos. Más que algo profundo y que te pueda llegar al corazón. Queremos sanación, pero no queremos llegar a la profundidad. Queremos liberación, pero no queremos reparación. Y en Dios las cosas no funcionan de esa manera. Son como son. ¿Cómo fue nuestra liberación del pecado? Cristo reparó lo que se había dañado. Nos mostró el modelo verdadero de ofrecimiento y de verdad, de integridad, de amor. Reparó. Y eso no fue barato. Entonces nosotros, esto que les sirva el regaño, porque yo veo esos comentarios de estos videos y yo digo, yo me quedo pensando, ¿qué estará buscando esta alma? Si busca sosegarse, no lo estoy logrando. Los mensajes que me llegan al celular también, ¿qué buscarán las almas? Y les pido, recen por mí, y que el Señor ponga en este lado de la pantalla, para San José de la Montaña, el alma que más pueda tocar corazones. Ya. Aunque eso implique que no sea yo. Bueno. Resulta que entonces vamos a ver 5 charlas. Esta es la primera, la del 2 de febrero. Mañana 3 mandamos otra. Y hay una práctica espiritual entre los días 4, 5 y 6. El 7 hay otra charla. El 8, el 9 y el 10 hay otras prácticas espirituales. El 11 mandamos otra charla. 12 y 13 otra práctica espiritual y el 14 la otra charla. 15 es la práctica espiritual de la peregrinación. En esa peregrinación vamos a vivir un proceso de sanación, un momento de sanación.
Para que podamos llegar a ese momento de sanación necesitamos todas las charlas. Entonces, quienes vayan a ir a la peregrinación se deben ver esas 5 charlas. ¿Listo? No todas de ahí para atrás porque es que son muy largas y no me alcanza el tiempo y apenas llegué, no importa. El Señor te provea el tiempo más adelante para ver los anhelos completos, todo lo demás. Pero estas charlas que vienen sí es muy importante, porque basados en eso, vamos a hacer el trabajo desde la peregrinación hasta que se acabe el mes y el 1 de marzo. A ustedes les llegó este calendario, ¿cierto? Ese calendario que tiene corazones, que tiene soles y que tiene lirios. Ese calendario les va a decir qué va a pasar cada día. Entonces, muchos me preguntaban, ¿por qué hoy no mandaron charla? Yo decía, ¿por qué hoy no tocaba charla? ¿Sí viste el calendario que mandamos al inicio? Vea, es este. Esas 5 charlas van a estar distribuidas de esta manera, todas orientadas hacia nuestra vivencia diaria. Esta es la primera, que es la introducción a esta segunda parte. La segunda va a ser un diagnóstico. ¿Dónde me voy a ubicar yo? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi vocación o qué estoy buscando? Me va a ubicar ahí. La segunda charla, que es la de mañana, la que mandamos hoy por la noche. La tercera es una charla para todos los que somos padres o desean serlo. Padres, charla para padres. Una paternidad como la de San José y una maternidad como la de la Virgen María. Y ahí nos vamos a dar cuenta todos los errores que hemos cometido, pero también todas las soluciones que tenemos para reparar eso que hemos vivido mal. Luego, una charla para todos los que somos hijos, para ser hijos como Jesús, hijos en Él, como Él, para Él y con Él, hijos en Él, hijos verdaderos. Y bueno, va a ser también un revisarme, cómo ha sido mi vida frente a mis papás. Si he sido un buen hijo, de pronto sí, o de pronto creo que sí, y resulta que no. Este va a ser un revisarnos. Esposos, es la última. Entonces, esta que es la primera, la introducción, el 2 de febrero. El 3 es el diagnóstico. Revisar yo dónde estoy parado. La charla del 7 es para padres. La charla del 11 para hijos. Ay, eso significa entonces que si yo no soy papá, entonces no la veo. No, porque todos estamos llamados a la fecundidad. A la fecundidad espiritual también. Y esto también implica una paternidad espiritual, una maternidad espiritual. Esas dimensiones de la comunión, la fecundidad, aquí vamos a profundizar en ella. La fecundidad de Dios Padre hacia todos nosotros. El 11 es hijos. Todos definitivamente somos hijos de familia. Antes de ser padres de familia, somos hijos de familia. Y cómo nuestro camino de hijos marca definitivamente la manera como vivimos nuestra vocación de padres y de esposos. Si yo he recibido muchas heridas en mi niñez y no han quedado resueltas, esa capacidad para darme esa dimensión nupcial, de la cual vamos a hablar en la teología del cuerpo cuando lleguemos a los esposos, esa dimensión nupcial del cuerpo, es decir, estoy hecha para darme, esa dimensión nupcial de mi alma va a requerir que yo revise cómo ha sido mi vida de hijo. No solo lo que yo he hecho mal, mis heridas, que yo mismo me he propiciado, sino las heridas que me han propiciado mis padres. Bueno, ¿y cómo se sana eso? Y por último, es la charla de los esposos, aquellos que son esposos o desean serlo, que son solteros y quieren llegar a una vocación matrimonial o que quieren llegar a una vocación. Y el 15, sábado, nos vamos de peregrinación.
Ahí, del 15 al 1, todos son prácticas espirituales, no hay charla. Se les han dado los fundamentos para que ustedes vivan esos 15 días, esas 2 semanas intensamente. Las van a vivir de cara a Dios, no conmigo, de cara a Dios. Ya ahí ya no hay más charlas. Van a descansar. Se les va a permitir que ya no tengan que soportar estas charlas de hora y larga. Bueno, luego en marzo es el último mes y la última parte de esta preparación para la consagración. Y desde el 2 de marzo hasta el 15 de marzo, 14, pero finaliza con el retiro, ese medio mes de marzo va a ser unas charlas para yo ver cómo profundizo en mi, ¿cómo se dice? Cómo profundizo en mi unión con Dios, pero no solo cómo profundizo, sino cómo mantengo los frutos que he recibido de sanación y liberación en el mes que vamos a vivir ahora. ¿Cómo va la cosa hasta ahora? En estos 15 días hemos visto unas charlas y hemos reparado. Ya empezó nuestro camino de reparación y de liberación. Liberación de la mentira, liberación de nuestra propia voluntad. Este segundo mes es unas prácticas espirituales. El amor puesto en obras, porque yo digo que amo a mi hijo, yo digo que amo a mi esposo. Es necesario ponerle obras a esas palabras que estoy pronunciando. Es necesario. Aquí vamos a ver un proceso guiado, cómo hacerlo. Me cuesta porque es que me fue infiel. Bueno, vamos a ver cómo amas a un infiel. Porque sí o sí debes amarlo. Como cónyuge, como esposo, a tu lado, con intimidad sexual, eso ya es otra cosa y eso hay que discernirlo. Pero Dios nos manda amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Nos pone como en el mismo nivel, al prójimo como a mí mismo y Dios por encima de nosotros. ¿Cómo vivir ese orden en mis relaciones con las demás personas? Y ahí no dice, si es infiel, no lo ames. Si te maltrató, no lo ames. Si es tu papá borracho que te abandonó, no lo ames. No tiene cláusula. Ese mandamiento no tiene cláusula. Nosotros se la hemos puesto pretendiendo buscar la justicia a nuestra manera. Y eso parece la historia de mi vida. Porque como les mencionaba, mi papá en este momento, es un hombre ya eucarístico y de rosario, y ahí va, con su lucha. Pero antes, era un hombre que nos propiciaba muchas heridas. ¿Cómo sana uno eso? ¿Cómo vive para contarlo? Este es el camino. Y el camino es tanto hacia adentro, hacia el interior de tu alma, y cuando llegues al fondo de tu miseria, de tu dolor, ¿sabes qué vas a encontrar? Y con esto quiero finalizar esta charla. Que la mano de Dios, Padre, te ha sostenido siempre. Y tú saber que por dentro de ti está la mano de Dios que siempre sostiene todo lo que tú eres, lo bonito, lo feo, lo menos digno, lo hermoso, lo valioso, pero también lo asqueroso, porque nosotros tenemos cosas asquerosas, de las cuales nos da asco. Eso es una cosa asquerosa, algo que te produce asco de ti mismo, una cosa que hiciste, que pensaste, que dijiste, a la cual te llevaron circunstancias, y usted dice, ¿yo cómo caí en esto? O sea, esto es asqueroso. Eso que te produce asco de ti mismo, ¿sabes qué? Te vas a dar cuenta. Dios te ha sostenido y Él no siente asco de ti. Cuando tú tienes esa certeza, vas a lo profundo de tu alma, de tu historia, de tu vida, y sabes esto, y sabes que Dios te ha sostenido a pesar de todo, tú ahí dices, realmente soy amado. Porque cuando todos me desecharon, Dios me sostuvo en su mano.
y su mano sostiene mi vida. Eso dice un salmo. Si Dios no sostuviera nuestra vida, no existiríamos, porque en Él todo cuanto no es llamado a ser. Dice también Santa Catalina de Siena, todo aquel que no es en Dios es llamado a ser. Todo aquel que no es buen padre en Dios es llamado a ser el mejor padre, teniendo como modelo y ejemplo a San José y a la Virgen María. Todo aquel que no es buen hijo en Dios es llamado a ser buen hijo, el mejor y el más excelente de todos, en el Hijo que es Jesucristo. Todo aquel que no es buen esposo, que no es buena esposa, en Dios es llamado a ser esposo y esposa, como los santos modelos de esposos que son Jesús, que son María y José. Bueno, ¿qué función tienen los libros? Antes de que se me olvide, porque me han preguntado eso, bueno, ¿cuándo empezamos a leer los libros? Resulta que el libro de Dioses Rotos, ya voy a terminar de hacer el audiolibro, en un momento de este mes terminaré para que lo puedan escuchar a quienes les cuesta la lectura por sus propios medios. El libro de San José nos servirá como citas, nos servirá como consulta en diferentes momentos para ver cómo vivía la Sagrada Familia, cómo era el hijo, cómo eran los padres, cómo eran los esposos. Para eso nos va a servir este libro. No tienen que comprarlo, les dejamos los enlaces nuevamente acá, ojalá no se me olvide, por favor, si algo se me olvida me ponen, por favor, deja tal enlace en los comentarios de este video. El Catecismo de la Iglesia Católica, como saben, es referencia con nosotros para la Biblia. Biblia y Catecismo, vea, esto debe ir junto, siempre debe ir así. Quien no tenga ningún libro de los que empiece por la Biblia, luego el Catecismo, ese es el orden. El libro de las virtudes nos va a servir también de libro de consulta. Todos estos libros están digitales, como ya les dijimos. Y el libro de la consagración a San José, vamos a tener uno cada día, una lectura. Miren, esto tiene 33 lecciones, 33 lecturas. Vamos a ver 33 días, un audio cortico de cada uno de estos días. Quienes tengan el libro lo pueden hacer directamente del libro, no tienen que escuchar el audio que les vamos a mandar, pero si quieren escucharlo y mientras tanto ir leyendo también se puede. Por último me falta el libro de la imitación de Cristo y ese lo vamos a trabajar más en la última parte. Estos son los libros que vamos a trabajar en la segunda parte. En la primera, ¿cuál fue? Fundamentalmente el de Dioses Rotos, que a eso le metimos doctrina a la Iglesia Católica y completamos con catecismo y con todos los demás, pero sobre todo fue ese libro. Ahora estos son los libros. ¿Listo? Espero que no se me esté olvidando nada. Recuerden inscribirse para la peregrinación y quienes quieran asistir a la peregrinación, pero vivo lejos, es que no sé cómo peregrinar, Sandra, les vamos a dejar una guía para que lo hagan desde sus casas, los que viven en Bogotá, los que viven en Bucaramanga, los que viven en Estados Unidos, los que viven en otras partes que también lo puedan hacer. Vamos en presencia de Dios a depositar nuestra necesidad de sanación, de liberación. Necesitamos, Señor, que el reino de la verdad se instaure en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te necesitamos a ti. Más que cualquier otra cosa y otra persona, te necesitamos a ti. Que nuestro corazón lo entienda, lo comprenda y se goce en esta verdad. Se goce al verte a ti dispuesto para amarnos verdaderamente, para darnos un amor que el mundo nunca nos podrá dar. Te damos gracias, Señor, por tanto y te pedimos que nos auxilies, que nos ayudes a hacerlo mejor, que nos perdones lo que hemos podido hacer mejor y no ha sido así, que nos liberes de la mentira, de nuestra propia opinión, de nuestro capricho, que nos liberes de nuestra propia voluntad y nos sometas a la tuya, porque tu voluntad, si es verdaderamente justa, si es verdaderamente sabia,
sí nos aporta verdadera dignidad. Tu voluntad nos da verdadera abundancia. Tu voluntad nos da verdadero bienestar. Tu voluntad produce confianza. Tu voluntad está en el reino de la paz. Tu voluntad nos permite vivir en una verdadera comunión con nuestros semejantes, con nosotros mismos, pero sobre todo contigo. Danos, Señor, el orden que nuestra alma necesita. Nuestra vida necesita tu orden. Aquí estamos dispuestos. Ayúdanos a hacer lo posible. A ti, Santísima Virgen María, te pedimos que con tu manto cubras nuestras vidas, nuestras familias, durante todo este proceso. A San José, que cubra con su paternal y especial dirección, protección, que cubra nuestras vocaciones, nuestra vida interior y exterior. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los amamos con el corazón, los queremos muchísimo y que puedan seguirse disponiendo nuestras oraciones por ustedes. Chao.